Vamos a iniciar con la retroalimentación de la clase anterior. Vuelvo y les digo, esto va a tener nota instantánea que va a ser subida a la plataforma. Entonces, por favor, bien completo ese, esa retroalimentación, ese resumen de la clase anterior, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a pedir el favor a Moisés. Moisés Lozada, por favor, necesito que bajo tus apuntes, bajo lo que hablamos, bajo lo que recuerdas, realices este protocolo de clase. ¿Listo? Entonces, por favor, te escuchamos, Moisés. Moisés. Moisés está. Sí, Bueno, señor. no se fue. No, Sí. acaba de salir. Vale. Ah, sí, eso lo salió. Listo, no, pues vamos a esperarlo. Quiero iniciar con él. Vamos a esperar a que ingrese. Moisés, buenos días. Moisés. Moisés, ¿me escuchas? Moisés. Profe, Profe, que no Moisés no aparece tiene micrófono. micrófono, sí, aparece que no tiene micrófono. O sea, solo aparece la opción de cámara. Ajá. Sí, sí, acabo de ver. ¿Escuchan? Ya, te escuchamos, Moisés. Profe, te estoy escuchando trabado. No soy yo. Vale, vale, bueno, vamos vamos a dejar. Bueno, voy a continuar con otra persona debido a los problemas de ahí de conectividad que hay con Moisés. ¿Nos estás escuchando, Moisés? Escribe por el chat, así se facilita entender. Bueno. Bueno, vamos con otra persona entonces para realizar este protocolo de clase, este resumen o sintetización de lo que se vio. Y me gustaría entonces que lo hiciera el día de hoy Casallas, ¿listo? Ya que Moisés no pudo. Entonces, Casallas, vamos a hacer eh, el resumen bien hecho pues, con todos los elementos que revisamos de la clase anterior, ¿vale? Te escuchamos. ¿Cómo así, profe? O sea, un resumen de la clase anterior o protocolo. Sí, 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 por eso. Realizar un protocolo de la clase anterior. ¿Te acuerdas que A mí no me toca. El profe, Casallas, ¿te acuerdas que eh, en el plan trimestral habíamos dicho que había como una nota de participación de clase? ¿Sí? Dentro de esa Sí, sí, señora. Sí, señor. dentro de esa O sea, participación. digo lo que hicimos la clase pasada. La idea es ¿Sí? que cada clase que nosotros tengamos, sea de historia o de geografía, una persona al inicio de la clase va a realizar ese resumen, esa retroalimentación, ¿vale? Vale. Y en este caso, pues, Entonces, te toca, listo. Te escuchamos. en resumen, lo que hicimos fue una retroalimentación sobre el cinéforo, que en total fue como el inicio sobre la tarea, que eran en la clase resolvíamos una de las 5 preguntas y la pregunta que resolvimos fue eh, ¿qué son relaciones sociales? La respondimos en un apartado nuevo en el cuaderno que el profe lo apodó como glosario y ya, y pusimos una descripción y no hicimos nada más en la clase. O sea, Vale. eso fue toda la clase. Acuérdame de la pregunta específica del taller o del cineforo. ¿Cuál era la pregunta específica que habíamos contestado? La pregunta, ¿qué se dijo acerca de esa pregunta, Casallas?
La pregunta fue que, o sea, la que realizamos fue describir las relaciones sociales presentes en la comarca donde habitan los hobbits. Y pues la pregunta en base fue ¿qué son relaciones sociales? Listo, muy bien. ¿Qué se habló de esa pregunta? ¿Qué contestaron los compañeros? ¿Qué hablamos sobre eso? Participaron varios compañeros y decían que la interacción entre dos o más personas que tienen una interdependencia política, económica, cultural y por medio de unas normas. Listo, muy bien. Bien, Casallas. Bien. Entonces, para resaltar ese trabajo, digamos que Casallas hace una retroalimentación desde el tema que vimos hasta las conclusiones que nosotros estamos o que trabajamos en esa clase, ¿cierto? Punto a punto de lo que hicimos fue la retroalimentación, ¿vale? Entonces, Casallas, para esta retroalimentación de historia, el día de hoy, pues tienes una nota de participación en clase que puedes observar tú en plataforma. Espérame un segundo. También, ¿no? Hay que ser, exacto, esa parte concreta, pero también las conclusiones, ¿listo? Que Casallas hizo, ¿no? Entonces se habló de esto, se anotó en un glosario, la palabra que es el relacionamiento social, bueno, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí voy a subir la nota. Entonces para esta evaluación de participación en clase, Casallas, tienes una nota de 4.6, ¿listo? Al tener un buen desarrollo tener desarrollo y claridad de lo que se hizo la clase anterior, ser concreto, pero además pues llegar a las conclusiones, ¿listo? Este es más o menos el ejercicio que vamos a hacer clase a clase, ¿listo? Es muy sencillo, muy fácil, pero muy importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, Casallas? Esa es la nota de participación en clase del protocolo, así en cada una de las clases. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Vale. Vamos entonces con nuestra, digamos, nuestro tema principal, ¿cierto? Bueno, pero vamos a empezarlo a través de una lectura. ¿Listo? Entonces, permítame, creo que la lectura está aquí. No, no. Un momento. Acá. Listo. Listo, vamos a leer unos apartaditos sobre los contextos históricos y culturales que habían en la Edad Media. ¿Listo para eso? Entonces primero va Robert Sánchez. Robert, vamos a leer lo que está en el punto número 1, desde el título hasta el punto número 1. ¿Listo? Listo. Te Edad escucho. Media. Contexto histórico. Se desarrolla entre la caída del Imperio Romano, que tiene lugar en el siglo V con las invasiones de los pueblos germánicos, hasta el Renacimiento, que se va a desarrollar en España en siglo XV. Es un periodo 16. Periodo 16. Listo, hasta ahí, Robert, gracias. Listo, le voy a pedir el favor entonces a nuestro participante Felipe Navarro. Ok, profe. ¿El punto 2? Sí, punto número 2. Ok. Es un periodo eminentemente militar, caracterizado por las continuas invasiones, suevos, vándalos, alanos, etc. Conquistas en el siglo VIII, las tropas islámicas entran en la península y la dominan casi por completo, comenzando al Andalus, que mantuvo su hegemonía, así se dice, profe, hegemonía, Mía. hasta el siglo XIII. Y reconquistas en el siglo VIII se inicia la reconquista cristiana que culminará con la toma de Granada de los RRCC en 1492. Listo, cuidado, te voy a corregir aquí, siglo XIII, bueno. ¿Listo?
para que tengamos en cuenta. Gracias, Felipe. Voy con Alejandro Escobar. Alejandro, punto número 3. Por favor, la lectura. Ya, a ver. 3. Hallamos, por tanto, durante toda la Edad Media, la convivencia y enfrentamiento en suelo peninsular de musulmanes, cristianos y judíos. Listo, Alejandro. Gracias. Vamos con contexto cultural. Luisa Fernanda, lees, por favor. Bueno, profe. Contexto cultural. La religión ocupa el centro de toda la cultura. En arte hallamos los estilos romántico y gótico. En literatura, el Mester de Clerecía, etc. Estamos en un periodo de teocentrismo, impregnado de religiosidad en el que la vida terrenal no tiene importancia. Se entiende como un tránsito a la verdadera vida eterna. Listo, muy bien. Gracias, Luisa. Voy con Tomás Felipe Galvis. Digo, sí, Tomás Felipe. Punto 2. ¿Cuál, profe? Punto 2. Bueno, comienzan a sentarse las distintas lenguas romances peninsulares: gallego, portugués, navarro, aragonés, castellano, mozárabe, etc. En un principio, la lengua de prestigio utilizada para la cultura era el latín, quedando reducidas las lenguas romances al ámbito familiar. Poco a poco empiezan a tomar prestigio estas lenguas que habían surgido de la mezcla entre el latín y el antiguo sustrato peninsular, hasta surgir los distintos romances de los que proceden a las actuales lenguas de España. Listo, muy bien. Gracias, Tomás. Voy con el siguiente. Voy con David Guinar. Ya. David Guinar, Señor, lee por favor lo que está en pantalla, please. comienza ahí, ¿cierto? Comienza a componerse una literatura en lengua romance, castellano, gallego, portugués, navarro, aragonés, mozárabe, etc. Listo, muy bien. Víctor, cuéntame, ¿qué podemos recoger de la lectura? ¿De qué nos está hablando esta pequeña lectura que estamos realizando? Pues como le digo, nos está hablando de la lengua romance y como le digo, como de las lecturas que se crearon a lo largo de la Edad Media y cómo cada una se fue, o sea, como al final que se fue escribiendo cada una en idiomas diferentes. ¿Sí? ¿Me hago entender por qué? Sí. Ok, vale, listo. Moshni, ¿qué podemos recoger de esta lectura? ¿De qué nos habla la lectura que acabamos de hacer? Pues de todo lo que, digamos, de todo lo que abarca en este siglo XIII, que por ejemplo la religión, que pues en la Edad Media, como dice acá, hay un enfrentamiento de musulmanes, cristianos y judíos, y pues que la Edad Media inicia después de la caída del Imperio Romano del Occidente. Ok, muy bien. Listo, entonces tenemos aquí en nuestra lectura varios elementos que debemos empezar a soltar. Lo primero es que inicia en el siglo V, la Edad Media, inicia en el siglo V y va a durar hasta el siglo XV. ¿Listo? Dentro de todo este espacio de tiempo, vamos a tener varios
varias características que son, por ejemplo, un periodo militar en el cual la guerra va a ser muy importante, va a tener unas incidencias bastante fuertes en Europa, y también la parte religiosa, ¿cierto? Que era la segunda parte que nos hablaba la lectura. Bueno, tiene otras características que vamos a ir revisando en la parte social, pero esto de que sea un periodo teocéntrico, ¿cierto? El teocentrismo, vamos a ver de qué trata eso, porque es que este periodo es supremamente religioso, o sea, le hierve la religiosidad. Si cortan a alguien, no sale sangre sino religiosidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es eso del teocentrismo, ¿vale? Esa palabra la vamos a anotar en nuestro glosario, ¿vale? Vamos a anotar, acuérdense, el glosario lo estamos manejando en la parte de atrás. ¿Te digo algo? Dime, Robert. No recuerdo muy bien, pero creo que no recuerdo en qué clase, pero vimos sobre esa palabra. Sí, muy bien. Claro, Creo esta que era, palabra. creo que era algo sobre que el, ¿cómo se llama? El Cristo, no, sino sobre sobre que gobernaban ¿cómo se llama? Los de Dios, los sacerdotes, Sí. Bueno, eso, más o menos recuerdo eso, porque yo sé que habían otros que también gobernaban y pues que habían unos que eran más bajos de nivel, por así decirlo. Ya. Listo, Robert, Profe, gracias. ya vengo. Un momento, por favor. Ok, vale, no te demores, por favor. No, sí, tranquilo. Listo, muy bien. Entonces, dentro de nuestro glosario, ¿sí? Lo vamos a denominar. Esto es muy fácil digamos, es muy fácil de decir, ¿sí? Porque pues podemos ir y recurrir a lo que nosotros conocemos como, como etimología, ¿no? Ver cuál es el centro, no, cuáles son las palabras que componen esto, ¿cierto? Entonces, tenemos dos palabras acá que se unen, ¿cierto? La primera es teo y la segunda centrismo o centro, ¿no? Teocéntrico, teocentrismo, teocéntrico, es lo mismo, ¿vale? La primera palabra que es teo. Teocracia es lo mismo que Sí, teocentrismo. exacto. Ah, Cracia, acuérdate de la cracia, de democracia. es de forma de gobierno. Ah, eso lo vimos en democracia. Sí, Por eso recordaba Teo. demos significa pueblo. Cracia, forma de gobierno. Entonces, la forma de gobierno de los pueblos. En este caso, si habláramos de teocracia, estamos hablando de teo, que significa Dios. ¿Sí? Esto significa, ay, a ver, ¿dónde está? Dios. Teo significa Dios. Entonces, si habláramos de teocracia, sería el gobierno o la forma de gobierno de Dios. Entonces, en la que pues los sacerdotes son los que van a gobernar. Pero estamos hablando de teocentrismo. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa la palabra centro? Para ustedes, ¿qué significa centro? Dana, te escucho. Bueno, pues no estoy segura. Por ejemplo, puede ser que el teocentrismo se centre en una creencia o esté como, sí, centrado en una creencia. Pienso yo, no sé. En una creencia, ¿cómo? Pues yo puedo O tener la sea, creencia de que el suelo es, no sé, metal. Yo tengo esa creencia. ¿Qué tipo de creencias? como en el sentido, eh, es que no sé cómo explicarlo, profe. Como, no sabría cómo explicarte lo que quiero decir, pero, o sea, en el sentido que está, no sé qué sé yo,
la religión católica, entonces yo estoy muy centrada y solo creo en esa religión. Ok, muy bien. Buen acercamiento a la definición. Gracias, Dana. Sergio, Robert, qué pena, te escucho. A ver, cambia el nombre. Es, ¿cómo se dice? Es, ¿qué es lo más importante? Como en este centro me parece que es lo más importante, que Dios es lo más importante. Ok, creo que correcto es. Listo. Dios es lo más importante. Bueno, yo tengo una definición aquí, ¿vale? Que es una definición que podemos encontrar. Y la vamos a anotar en nuestro glosario. ¿Listo? Teocentrismo es cuando nosotros consideramos que nuestro Dios o nuestra deidad o nuestros dioses son el centro de la realidad y del pensamiento humano. ¿Listo? Significa que todo lo que haga el ser humano debe estar regido por los principios de una religión, no importa la religión que sea. ¿Vale? Entonces, Dios es el centro de todo. Dios es el centro de mi realidad o de la realidad social. Dios es el centro de la actividad humana. Dios es el centro del pensamiento humano. Entonces, todavía nosotros tenemos pensamientos teocéntricos cuando todo se lo atribuimos a Dios, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos, no sé, se me ocurre cuando las explicaciones todas se las atribuimos a Dios, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre cuando los chicos estaban, cuando en la Edad Media los vikingos decían y adoraban a Thor, ¿cierto? Y decían que Thor era el que mandaba los rayos, ¿sí? Era el que hacía que los relámpagos se vieran en el horizonte. Entonces ahí estamos hablando de que todas las explicaciones están dadas en términos de dioses. No hay una explicación científica, no hay una explicación de otro tipo que no sea lo religioso. No importa que sea de una creencia u de otra, o de otra, no pasa nada. ¿Sí? Lo importante es que en este periodo de tiempo de la Edad Media, todo pensamiento o toda actividad estaba mediada por Dios. Era el centro de todo. Dios era el centro de todo, hasta del pensamiento humano. ¿Listo? ¿Ya tienen esto en su glosario? Teocentrismo. No, profe, No, dame un profe. segundo que lo estoy copiando. Vale, listo. Por favor, cópienlo un minutico para copiarlo. ¿Listo, chicos? ¿Alguien hace falta? Listo, entonces teocentrismo, Dios es el centro. ¿Sí? Listo, No listo, importa el profe. Dios que sea. Vale, Moshni. Bien, ¿algo más? ¿Alguien hace falta? Vale, Robert.
¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces nosotros nos vamos a ubicar, ya entrando aquí en materia, hemos estado hablando de las características de la Edad Media y vamos a empezar a revisar cómo se llamaban los territorios, ¿cierto? En cada uno de los, en el Imperio Romano, ¿sí? Cómo se llamaban y se denominaban estos territorios. ¿Vale? Entonces, con ayuda de este mapita, nosotros pues vamos a ubicar acá el Imperio Británico, ¿cierto? O lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña, viene del nombre de Britania, que era como los romanos llamaban a esta isla que queda al norte de Europa. Europa es esta parte, ¿vale? Robert, te escucho. Profe, ¿qué es eso de rojo, rosado, dorado, amarillo, verde y blanco, creo? Listo, estos son la extensión del Imperio Romano y cómo se fue expandiendo, ¿cierto? ¿Y qué es Entonces, eso? ¿Qué es eso? antes de Cristo, después de Cristo. Es como ¿Listo? nuestra altitud. Dime. Es que yo siempre sé eso, pero es que como no estaba al punto, creía que era algo diferente. No, es lo mismo, no te preocupes. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cómo llamaban los romanos estos pueblos o estos espacios, ¿no? Entonces, a la península, acuérdense que una península es como un